Hola, ¿qué tal, imitadores? Mi nombre es Jaredi y sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy iniciamos con un nuevo formato de video. Vamos a estar estudiando el libro de Santiago. Vamos a tener una miniserie de este libro. Y bueno, como bien saben, pues nosotros los días viernes tenemos nuestra lectura bíblica y hemos estado estudiando este libro. Actualmente ya lo terminamos, ahora estamos estudiando Gálatas, pero pues se me ocurrió la idea de poderles compartir pues lo que nosotros aprendimos durante este estudio. Y bueno, este video va a ser un estudio del capítulo 1 de Santiago. El libro de Santiago pues fue escrito por Santiago, quien era el hermano de Jesús. Y bueno, este libro es como el Proverbios del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque trae como consejos prácticos de cómo vivir la vida cristiana. Vamos a iniciar con el versículo número 1 de este libro, que dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Esa es como la manera en la que Santiago se presenta. Y algo que debe llamarnos la atención es que Santiago no se presenta como Santiago, hermano de Jesús, no, sino que Santiago dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Vemos aquí pues la humildad de este hombre, pues al reconocer que él había sido llamado a servir a Dios y a Jesucristo. ¿A quién escribió pues este libro? Vemos en el versículo 1 que le dice a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Cuando dice aquí 12 tribus, pues se refiere al pueblo de Israel, y los que estaban en la dispersión, bueno, en ese momento en el que Santiago pues estaba escribiendo, pues habían iniciado las persecuciones, entonces pues el pueblo de Israel se había dispersado. Ahora vamos a leer los versículos del 2 al 4 que dicen de esta manera: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Lo que Santiago quiere enseñarnos a través de estos versículos es que no estamos exentos de las pruebas. A veces creemos que por estar dentro del evangelio pues ya todo es color de rosa, pero la realidad no es así. Las pruebas revelan qué clase de fe tenemos. Las pruebas nos ayudan a que nosotros podamos madurar espiritualmente. No estamos exentos de las pruebas son necesarias y debemos sentirnos gozosos cuando estamos pasando por ciertas pruebas. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que vamos pues madurando. Es cierto, pues a veces podemos sentirnos afligidos, agobiados, pero en medio de todo eso podemos encontrar ese gozo y ese consuelo del fruto que esa prueba va a producir en nuestras vidas. Sigamos leyendo los versículos del 5 al 8 que dicen de esta manera: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí Santiago nos dice que debemos pedir sabiduría. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces no es como que la sabiduría nada más va a llegar así porque sí, no, sino que nosotros debemos pedirla a Dios y Él nos las va a dar. ¿Por qué necesitamos la sabiduría? Muchas veces creemos que lo más importante es tener mucho conocimiento, pero no, el Señor quiere que tengamos sabiduría. Es bueno tener conocimiento, pero necesitamos la sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría nos va a ayudar a aplicar ese conocimiento que está pues en nuestras mentes. Hay un requisito para pedir pues esa sabiduría. Dice que hay que pedir con fe. Santiago no quiere que nosotros dudemos, no quiere que nosotros pues no confiemos en Dios y seamos pues arrastrados, sino que nosotros tengamos esa fe en Dios. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Y a qué se refiere Santiago cuando dice el hombre de doble ánimo? Bueno,
El hombre de doble ánimo es una persona inconstante, una persona que primero dice una cosa, después dice otra, primero sí tiene ganas, después no tiene ganas y tiene falta de fe. Entonces el Señor no quiere que seamos pues hombres de doble ánimo, y esto Santiago pues lo deja aquí presente. Vamos a seguir leyendo los versículos del 9 al 11. Dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pagará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Santiago nos está enseñando que tanto la riqueza como la pobreza ponen a prueba nuestra fe. Y dice, primeramente habla al hermano que es de humilde condición. Se refiere a ese hermano que quizá materialmente o económicamente no tiene como pues todos esos recursos, ¿no? Pero le dice el hermano de humilde condición, aquel hermano que materialmente, económicamente no tiene esa abundancia, que se gloríe en su exaltación. ¿Y cuál es la exaltación? Que es hijo de Dios. Eso es algo suficiente para nosotros. Quizá en esta vida, en esta tierra, no logremos tener pues demasiadas riquezas, pero debemos glorificarnos en esa exaltación que somos hijos de Dios, que nuestro Padre es un rey y que este mundo que es pasajero va a acabar, pero que algún día nosotros vamos a estar allá en los cielos con nuestro Padre. Si seguimos leyendo, no solamente habla de este hermano humilde, sino que dice, pero el que es rico en su humillación. ¿A qué se refiere? A que el que es rico se gloríe en su humillación, es decir, en esos nuevos valores, en esa economía que tiene. Pero ¿por qué en su humillación? Porque debe tener presente que aquella economía, que aquello material que posee se va a acabar. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago quiere dejar en claro que dice que cuando alguno es tentado, no digamos que somos tentados por Dios, porque Dios no tienta a nadie. A veces cuando somos tentados podemos decir, ay, es que Dios me mandó esta tentación. No, el Señor no tienta a nadie. Aquí Santiago nos está dejando ver cómo es el proceso para que se dé el pecado en nuestras vidas. Y cuando dice aquí esta palabra concupiscencia, se refiere pues a esos deseos, se refiere a la tentación, se refiere a pues esos deseos inmorales, esos deseos desordenados que hay en nuestra carne. Dice que esos deseos llegan a nuestras vidas y somos atraídos por esos deseos. Eso es lo primero. Lo segundo, dice que pues somos atraídos y seducidos. Lo segundo es que la concupiscencia, después que ha concebido, después de que esta concupiscencia llega a nuestras vidas, este deseo llega a nuestras vidas, y nosotros no se queda solamente en un pensamiento, en algo que pasó por nuestra mente, sino que vamos y damos a luz. Se consume ese pecado. Dice, después que ha consumido, da a luz el pecado. Cuando ese deseo ya se vuelve en un hecho, llega el pecado a nuestras vidas. Hemos pecado contra Dios. Y dice que el pecado, siendo consumado, llevado a la práctica, da luz a la muerte. Esa muerte, pues quizá no física, pero sí una muerte espiritual. Entonces, Santiago quiere dejarnos en claro cómo es este proceso que se da pues cuando llega el pecado a nuestras vidas. Podríamos llegar a preguntarnos cuál es la diferencia pues entre las pruebas y las tentaciones. Bueno, la prueba va a buscar siempre fortalecer nuestra fe, que nosotros crezcamos espiritualmente y lleguemos pues como dice a la estatura de ese varón perfecto, mientras que la tentación pues va a instarnos a pecar contra Dios. Vamos a leer los versículos del 16 en adelante y dice: amados hermanos, no erréis,
toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, es por eso que Santiago quiere dejar en claro que no podemos como que echarle la culpa a Dios, porque Él es bueno constantemente, todo el tiempo, y todo lo bueno proviene de Él. Y también lo que nos quiere enseñar en el versículo 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, pues Él nos da ese regalo de la salvación y venimos a ser primicias de sus criaturas, porque nosotros, teniendo ya la salvación, vamos a otras personas pues también para que ellas conozcan la verdad. Sigamos leyendo los siguientes versículos. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago, a través de estos versículos, nos quiere enseñar a que pues callemos, a que no seamos prontos para hablar, sino que seamos prontos para oír. Muchas veces nosotros, en vez de callarnos, pues hablamos, y cuando hablamos pues muchas veces pecamos contra Dios, porque hablamos en contra de alguna otra persona, levantamos chismes, decimos cosas que no son verdad. Entonces esto nos lleva a pecar. El hablar nos lleva muchas veces a no hablar cosas de edificación, sino cosas malas. Entonces Santiago pues no quiere que actuemos pues de esta manera. La manera en la que nosotros podemos desechar o quitar la ira o el enojo de nuestras vidas es cada día exponiéndonos a la palabra de Dios, y más adelante pues lo va a dejar en claro y vamos a leerlo. El versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago deja en claro que debemos recibir esa palabra implantada en nosotros, pero no solamente debemos recibirla, no debemos solamente oírla, sino que debemos ser hacedores, debemos hacer lo que la palabra nos manda, no solo escuchar, sino ponerla en práctica. Porque si no la ponemos en práctica, Santiago nos compara como un hombre que va al espejo y dice, se considera a sí mismo y de ahí se va. Porque cuando nosotros vamos a un espejo, pues nos vemos a ver, no, pues aquí tengo un granito, aquí tengo esto y nos los quitamos, aquí tengo una mancha, nos los quitamos. Ese es el propósito de ir al espejo, de ver cómo nos vemos. Y así es con la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, cuando nosotros escudriñamos la Biblia, pues vamos a encontrar ciertas imperfecciones, vamos a encontrar ciertos pecados, cosas que estamos haciendo mal. Pero pues si nada más vamos y pues sí, tengo este pecado y seguimos, pues no sirve de nada. El propósito es que vayamos y después de darnos cuenta en lo que estamos mal, con la ayuda de Dios pues podamos mejorar y esta palabra pueda dar ese fruto y pues no sea una palabra que pues caiga en mala tierra. Y ya por último, en los últimos versículos, que es del 26 al 27, dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago nos está diciendo, la fe genuina, la fe verdadera es aquella que se ve en la práctica.
Dice aquí, muchos pues se pueden creer religiosos, pero no están refrenando su lengua, y es un mandato que está en la palabra de Dios, pues su fe es vana porque no está aplicando lo que dice la Biblia. Entonces Santiago quiere decir esto: si tú te crees religioso pero no estás cumpliendo lo que dice la palabra de Dios, no se está viendo esto en una vida práctica, en tu vida, en una vida devocional, pues no te sirve de nada. La verdadera fe, dice, es visitar a los huérfanos, visitar a las viudas. Con eso nos está diciendo la fe, el que nosotros creamos, y esto más adelante también lo va a explicar. La fe verdadera es aquella que se ve en la práctica, es aquella que no solamente tiene el conocimiento, sino que tiene el conocimiento y la sabiduría de Dios para ponerla en práctica. Y bueno, hasta aquí este estudio del libro de Santiago. Podemos decir un mini estudio porque no vamos casi que palabra por palabra, pero pues es algunas de las cosas que nosotros hemos aprendido a través de los días de lectura, los viernes, y espero este video haya sido de gran bendición para sus vidas. Y bueno, no solamente yo estaré impartiendo pues estos estudios, sino que también es invitar a otros invitadores que también escucharon el estudio de Santiago y nos puedan compartir pues en cada uno de estos capítulos qué fue lo que el Señor les habló, lo que estuvimos aprendiendo, y pues esto nos nutra espiritualmente y vayamos en ese crecimiento. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita de las notificaciones, darle like a este video y seguirnos en nuestras redes sociales, que se las vamos a dejar al final de este video. Que el Señor les bendiga.